Fernando Dworak, qué gusto saludarte, analista político, @Fernando Dworak, 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 aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La consulta popular. Históricamente, ¿dónde han funcionado las consultas populares? ¿Qué mensaje dejan? ¿La consulta popular tiene que ver con una democracia o tiene que ver con una tiranía, con una dictadura? A ver, cuéntanos, Fernando, un poco, vámonos hacia atrás para entonces ver si estamos perdiendo el tiempo o no con este tema. Claro que sí, Fernanda, mucho gusto de estar otra vez contigo y un saludo a tu auditorio. Y en efecto, las consultas, como los demás instrumentos de democracia participativa, como serían el plebiscito, el referéndum, sirven para que la ciudadanía participe en los procesos de toma de decisiones públicos, más allá de la democracia que se conoce como representativa, que es ir a votar y ser votado. Ahora, es muy importante a la hora de aprobar estos mecanismos que haya controles, porque como tú bien dices, existe el riesgo que estas consultas puedan ser manipuladas para que una persona, por lo general un presidente que gobierna a través de este tipo de instrumentos, quiera posicionar sus propias ideas haciéndolas pasar por consultas. Es decir, se trata de un riesgo de que el gobernante hacer que pasen sus ideas diciendo que él no es el responsable de haberlas instrumentado, sino la ciudadanía. Y es importante eso, ¿por qué? Porque requiere muchos controles, un buen diseño de consultas. Por ejemplo, estamos hablando de la participación del 40% del padrón electoral para considerarlas vinculantes o válidas. También es muy importante el umbral mínimo también de aprobación o de rechazo para tomarlas en serio. Y no solamente eso, sino también la pregunta es importante. Muchas veces en la pregunta se va induciendo una respuesta, por lo que también es importantísimo tenerla claro. Y con respecto a la consulta de ahorita, tenemos un problema muy serio de decisiones que se han dejado pasar desde hace mucho tiempo. Uh-huh. López Obrador, por ejemplo, gobernó como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal con consultas, hizo 3 a lo largo de su mandato. La primera fue sobre el segundo piso del periférico en 2002. Participó 9% de la ciudadanía, eso sería un chiste para cualquier estándar, y aún así la consideró vinculante. Y también hizo otras 2 encuestas vía telefónica para ratificación de mandato, que también ganó abrumadoramente. Y hemos tenido en otras partes del país ejercicios similares donde no se cumplen los estándares de mínimos para organización o validación y de todas maneras se consideran vinculantes. Otro ejemplo, estamos hablando también de la consulta del Naim, que también fue risible la participación, pero se consideró vinculante. Entonces ¿y qué significa esto? Que aún asumiendo, como sucede, que la consulta del próximo mes de agosto no va a participar el mínimo de personas necesario y tampoco es para nada clara la pregunta, de todas maneras el presidente la va a utilizar como propaganda. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene ninguno de los estándares básicos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer ante esto? ¿Y qué dirías? Yo que diría, yo en primer lugar creo que el no participar es permitirle al presidente de todas maneras usarlo como propaganda. Imaginemos que diga sí o no la respuesta, que tampoco es una consulta, el presidente va a utilizarla para ratificarse. Y lamentablemente, para que ese tipo de cosas se contrarresten, no basta con oponerse o decir que es un circo, que sí es un circo, sino que estaríamos hablando en serio de un ejercicio de crítica. En ningún momento hemos estado viendo a líderes opositores hablar sobre la responsabilidad que pudo haber habido en esos años. ¿Por qué? Porque el otro Salvador no se dirige a quienes se oponen, se dirige a quienes le creen. Y esas personas están buscando literalmente a quién se las va a pagar por todo lo que le dijo el presidente que sucedió mal en los últimos años. Tampoco hay un ejercicio de
autocrítica sobre lo que pasó y mucho menos hay alternativas. Y en ese sentido, si todo se basa en una reacción en contra de lo que dice el presidente, lo único que estamos haciendo es abonar al presidente, como diría un viejo ideólogo priista llamado Jesús Reyes Heroles, todo lo que resiste apoya. Fernando Dvorak, había una discusión este fin de semana en redes que si le entendí la pregunta, que si no, que si entonces yo por eso no voy a ir, que si entonces sí voy a ir, que fue un despilfarro lo del INE, que otros decían que no, válgame. Bueno, total, eran dos bandos a todo lo que daban. ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál sería tu postura, Fernando Dvorak? Yo lo comparo mucho con el votante enojado de López Obrador de 2006, que estaba quejándose contra la resolución de la elección de Felipe Calderón, que aunque por unas décimas ganó, aunque el IFE entonces ratificó su victoria, y estoy comparando a esos votantes con las personas que dicen que no vamos a votar, es decir, si la consulta en los términos de López Obrador se aprobó la Constitución, si la Suprema Corte de Justicia avaló una pregunta que puede ser cantinflesca, puede ser cualquier cosa, pero la avaló, nos guste o no, y si el INE la va a organizar, estamos hablando de algo que ya no solamente es resultado de malas decisiones antes, sino que ya están las leyes y el comenzar a oponerse bajo un pretexto de que es un gasto desmedido, creo que iguala mucho al votante de 2006 simpatizante de López Obrador. Y creo que la pregunta, como lo quiso hacer la Suprema Corte de Justicia, es hablar de comisiones de la verdad. López Obrador sabe muy bien que enjuiciar a los presidentes no sirve de nada. Muchos de los delitos habrán caducado. Tiene muy claro, además, que obviamente hay pactos de impunidad con algunos otros grupos. Claro. Por lo tanto, no va a meter a la cárcel a nadie. Va a tratar de alargar el tema. Y la solución sería quizás una comisión de la verdad. ¿Y qué pasa con este tipo de cosas? Una oposición que va a reaccionar, que va a decir que esto es demagogia, que esto es un gasto innecesario, lo único que está haciendo es justamente fortalecer al simpatizante de López Obrador, diciendo, ven, no quieren hablar de esto, no quieren que los enjuiciemos, tienen miedo. Y la mejor forma de comenzar a desarticular un discurso como este, que claramente es demagógico, pero es altamente emotivo, es reconocer esas emociones y comenzar a hablar claro sobre el pasado. No vamos a volver a como era antes de 2018, pero si comenzamos a hablar claro sobre los problemas, si comenzamos a hacer autocrítica y si comenzamos a entender a las otras partes, no ponernos en los extremos, esto puede servir a que construyamos algo mejor, pero no estamos entendiendo esa que para mí es la enseñanza básica de 2018. Hay que Ahora, comenzar a escuchar las otras no, partes. no tendría que haber un paso previo, Dvorak, en el sentido de alguna instancia o el propio INE diciendo, a ver, es que aquí hay un engaño, porque casi todo no está vigente. De hecho, muchas de las acusaciones contra Lozoya ya no son vigentes. Claro. Muchas de las acusaciones, hasta con el propio que uno pudiera creer que podría acusar a Enrique Peña Nieto, ya expiraron. No tendría que haber un organismo el que diga, a ver, no se confundan, no puede haber una consulta sobre este tema porque es mentira. Todos los temas o los supuestos delitos ya expiraron. Eso ya ocurrió cuando pasó ante la Suprema Corte de Justicia. Es decir, Morena está hablando de algo que no dice la pregunta. Morena está hablando de algo que no existe. La pregunta va hacia una comisión de la verdad de una forma muy rebuscada. Y en realidad lo único que estamos haciendo es, una vez que se validó por la Autoridad Suprema Judicial, esta pregunta, haya sido como haya sido, el INE está instrumentando una política que está instruido a realizar. El debate público en este tipo de discusiones es a partir de quienes son beneficiados y de quienes son perjudicados ante una decisión. Y lamentablemente las consultas a la hora de reducirlo todo a sí o no, están esperando que haya un ambiente de discusión.
y un ambiente de debate. Y lamentablemente, ¿quiénes son los afectados? Los partidos políticos. ¿Por qué? Porque les están diciendo, ustedes son cómplices de Peña Nieto, ustedes son cómplices de Calderón, ustedes son cómplices de Fox. Y lamentablemente los partidos no están entendiendo que aquí no es un conflicto por ver quién tiene la culpa, sino por ganar la imaginación. No están hablando claro y ellos son los principales afectados, pero quienes podían decir sobre la constitucionalidad de la pregunta, que la Corte ya lo hizo, el INE no tiene la capacidad como actor, más allá de organizar, y tal vez, eso sí, de comenzar a abrir el debate, comenzar a abrir las voces, pero si las voces que están involucradas no están hablando, significa que el presidente está ganando la conversación y está ganando el imaginario. Gracias, Fernando Dvorak, por estar con nosotros en este tema de la consulta popular. Es el problema de vivir con tanta mentira. Ese es el tema. El tema, el meollo, es darle espacio a las mentiras porque hay un punto en donde ya no las puedes parar. Ya no puedes. Por eso, por rigor periodístico, no se debe de dar cobertura a las mentiras. Por rigor periodístico, sean de quien sean. Punto.